Bienvenidos a este evento, a esta mesa redonda, Single Pilot Operation, realidad o ficción. Muchísimas gracias por haber venido, a los invitados que estáis presentes y también a toda la gente que está viéndolo por streaming desde sus casas. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Eva por darnos la oportunidad de poder compartir este evento con aviadoras y con SEPLA. Yo soy Vanessa de Velasco, algunos de vosotros ya me conocéis. Soy piloto de líneas aéreas, la fundadora de Aviadoras y socia fundadora de EVA. Y bueno, soy piloto de Iberia, mi compañía es Iberia. Hace 4 años nos unimos unas cuantas mujeres, entre las que nos encontrábamos directoras, responsables, especialistas en diferentes ámbitos del sector aeroespacial y decidimos crear una asociación en la que poder trabajar sobre lo que nos gustaba, sobre lo que nos movía y sobre lo que nos motivaba, la aviación y el espacio. Quisimos encontrar y crear entre todas, al igual que se creó Aviadoras, un espacio en el que dar visibilidad a las mujeres en el sector y en el que el talento y el compromiso hacia nuestro ámbito se hiciera evidente, construyendo puentes entre los diferentes sectores para poder enriquecerlo desde nuestra experiencia. Como una anécdota voy a nombrar a Isabel Ebel. Isabel Ebel fue una de las pocas mujeres que estudiaron ingeniería aeronáutica en los años 30 en el MIT y fue la primera en recibir un título de ingeniería. No pudo encontrar un trabajo a tiempo completo como ingeniera aeronáutica hasta que su amiga Amelia Earhart, que tenía relación con Grumman, convence a Grumman de que la contraten. Necesitamos tendernos puentes. Hombres y mujeres tenemos la responsabilidad de impulsar el talento y, por supuesto, de impulsar el talento femenino. Cuando hablo de EVA, hablo de aviadoras y de SEPLA, y cuando hablo de aviadoras, hablo de EVA, porque finalmente es un camino de todos para cumplir con la responsabilidad común de mejorar nuestro sector desde la seguridad y la responsabilidad social corporativa, la colaboración, la ayuda, la transparencia desde los diferentes sectores es básica para mejorar el sector aeroespacial y nosotras somos una pieza fundamental para este cambio. En estos cambios que se nos están presentando, se presenta la posibilidad de reducir la tripulación de cabina y de esto nos van a hablar y desde sus diferentes ámbitos, las ponentes que nos acompañan hoy. Tenemos 4 ponentes de primer nivel que representan diferentes puntos de vista sobre el tema de hoy. ¿Qué nos va a deparar el futuro? Tenemos desde el marco normativo a Silvia Troncoso. En la actualidad es responsable del Departamento de Operaciones Aéreas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA. Trabaja en AESA desde su comienzo, en 2008, y ha sido inspectora de operaciones aéreas. Ha trabajado en la antigua CASA, actualmente Airbus, para el diseño de sistemas de 380 y de 350. Es ingeniera aeronáutica por la Politécnica y nos ha escrito directamente que a principios de este año conseguí la licencia de piloto privado de avión, monomotores y pistón, hecho que debo a la paciencia de mi marido y de mis 3 hijos. Después tenemos a Beatriz Urdiales Ramos. Beatriz es piloto de 330 y de 350, instructora de 330 y es la responsable de las decisiones en las incidencias en la operación diaria de la compañía. Beatriz nos va a hablar desde el marco operativo. Ha volado diferentes tipos de avión, también ha volado aviones de carga y ha trabajado como piloto de vigilancia forestal óptica. Es especialista en reducción y control de costes y también en control del estrés. Después tenemos también a Pilar Segura Redondo. Pilar nos va a hablar desde el marco de factores humanos y es licenciada en psicología y experta en psicología aeronáutica. Formadora del equipo de investigadores de accidentes aéreos de Airbus, del personal de equipo de voluntarios del Ministerio de Transporte y de directivos del sector aeronáutico. Lidera la gestión de emergencia de Europa y el programa de apoyo psicológico al piloto y es miembro del equipo responsable de emergencias de las compañías de IATA. Y, por último, pero no menos importante, tenemos a Rosa María Arnaldo, que nos va a hablar desde el marco tecnológico. Rosa María Arnaldo es doctora ingeniera aeronáutica por la Universidad Politécnica y profesor titular del Departamento de Infraestructura, Sistemas Aeroespaciales y Aeropuertos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y el Espacio de la Universidad Politécnica.
Ella fue presidenta de la Autoridad Española de Investigación de Accidentes de Aviación Civil y ha participado también en múltiples proyectos de investigación de I+D de la Comisión Europea en el ámbito del transporte y de la navegación aérea. Vamos, tenemos 4 ponentes de lujo y el debate va a ser moderado también por 2 moderadoras de lujo. Laura Monclús, que es piloto de helicóptero, ingeniera técnica aeronáutica y directora de expansión de EVA. Y también tenemos a Nerea Cañas, que es responsable del Departamento Jurídico Aeronáutico de SEPLA, directora de Relaciones Institucionales de SEPLA y es directora de IFALPA en España. Y solo me queda deciros muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Vanessa, por esta presentación y por participar y por ser siempre tan activa, tanto con Ellas Vuelan Alto y con aviadoras y con este mundo nuestro. Bueno, pues la mesa que hoy de lo que vamos a hablar es un tema completamente novedoso. Y bueno, pues lo hemos dividido en 3 bloques. Un poco primero conocer qué es el Single Pilot Operation, ¿no? Para que nos pongamos en situación. Después vamos a hablar un poco pues, de evolución, de transformación, ¿no? De tecnología, porque al final también estamos hablando de tecnología y de factores humanos. Y en el último bloque pues hablaremos sobre todo pues, de ese futuro y de esa seguridad que caracteriza a la aviación. Entonces vamos a empezar con Silvia, que lo que le vamos a pedir para que nos dé unas pinceladas del Single Pilot Operation, sobre todo es que nos cuentes, primero hacer como una pequeña reseña cronológica, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que había antes? ¿Cuáles son nuestros requisitos normativos a nivel de composición? Y luego pues unas pinceladas para luego ir dando paso al resto de nuestras ponentes que desde su punto de vista, ¿cuál es ese significado? Muy bien. Bueno, venimos de una historia en la aviación donde hace décadas había 4 personas en las cabinas de vuelo. Estaban las... ¿No se oye? ¿Ahora mejor? Hay que acercarlo, ya nos lo dijo. Venimos de una época, bueno, hace décadas, donde en las cabinas de vuelo había cuatro seres humanos, 2 pilotos, un ingeniero de vuelo que monitorizaba y ayudaba a los pilotos a la situación y a combatir las emergencias y el que llevaba las comunicaciones. Actualmente, en las cabinas de vuelo suele haber 2 pilotos para aeronaves grandes, aunque lo que determina el número de pilotos es el diseño de la aeronave. Por diseño, que es lo que se certifica, se establece cuántos pilotos se necesitan para poder abordar toda la operación. El segundo condicionante tienes que, a pesar de tener un diseño, puede ser que una aeronave que esté diseñada para... Creo que hay un pelín de eco. Son los problemas del directo, sí. Sí. Bueno, pues decía que fundamentalmente el diseño determina el número de pilotos que tienen que estar a los mandos para gestionar esa aeronave. Pero luego existe otro condicionante que es el tipo de operación que se haga. Puesto que, por ejemplo, en transporte aéreo comercial, que es el transporte de pasajeros y carga, requiere que para determinadas situaciones en las que los vuelos son, por ejemplo, bajo reglas de vuelo instrumental y que sea, por ejemplo, un avión a reacción, requiere que haya 2 pilotos, aunque la propia aeronave esté certificada solo para un piloto. O sea, por diseño sería un piloto, pero por el tipo de operación podrían ser 2. Y también existe un tercer condicionante, que es que la duración del vuelo, puesto que la actividad de las tripulaciones está condicionada a una serie de límites que se establecen para evitar la fatiga de las mismas. Así, por ejemplo, varía muchísimo de la ventana de salida o de comienzo de la actividad y del número de sectores que se hagan, pero aproximadamente en la mejor ventana el tiempo máximo es 13 horas de vuelo. Por ejemplo, si una aeronave está, pongo algún ejemplo, una aeronave como un 330 certificada para 2 pilotos, por operación en transporte aéreo comercial irían 2 pilotos, pero si hace un vuelo a Madrid, Santiago de Chile, tendrían que ir 3 pilotos porque la actividad aérea que tiene es superior a las 13 horas. Metiendo un tercer piloto en cabina se consigue aumentar esa actividad hasta aproximadamente 16 horas y con un cuarto piloto se podría aumentar esa actividad hasta 17 horas. Pongo otro ejemplo para poder entender un poco la situación.
por ejemplo, una Cessna 550, la Citation 2, es una aeronave que está certificada por diseño para ir con un solo piloto. Sin embargo, si realiza un transporte como es un reactor y realiza un transporte aéreo comercial de personas en condiciones de vuelo instrumental, que suele ser lo habitual, requeriría 2 pilotos, aunque en sí está diseñada para 1. Es imposible que haga un vuelo porque no tiene autonomía de 13 horas, pero si ese ejemplo lo extrapoláis al que os acabo de poner de una aeronave de largo radio, el número de personas en vuelo tiene que ir incrementándose en función de la actividad que tienen que desarrollar. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que en esos vuelos que son de largo radio se consiga que durante la fase de vuelo, en vez de haber 2 pilotos como tripulación mínima, haya solo un piloto. De tal manera que seguiría requiriendo por diseño, que es lo que marca siempre el principio del número mínimo de tripulación que tiene que haber, 2 pilotos, pero en vez de tener que poner un piloto tercero para poder extender la actividad, probablemente con 2 pilotos sería suficiente si se consigue que durante la fase de crucero, que suele ser la de menos carga en cabina, en vez de haber 2 pilotos, haya 1. De tal manera que el segundo piloto se podría descansar y harían un relevo. Eso es lo que se conoce en el mundo, podríamos decir, seguro que europeo y a nivel mundial también, las actividades con tripulación reducida durante la fase de crucero. Y luego existe, que es lo que se conoce como EMCO, por si alguno lo habéis escuchado. Y luego existe otro concepto que es el SIPO, que eso ya es un vuelo desde principio a final con un solo piloto, que es lo más parecido a lo que ocurre en los helicópteros, que muchos están certificados para un solo piloto, porque las operaciones single pilot ya existen en nuestro entorno. En transporte aéreo comercial hay operaciones que son de transporte de pasajeros en un helicóptero que van con un solo piloto, puesto que pueden realizarlas con un solo piloto. Entonces, esos son los 2 conceptos de los que estamos hablando. En uno se consigue extender, se consigue que solo durante la fase de vuelo haya un piloto a los mandos, y en el otro concepto se consigue que solamente haya un piloto desde principio a fin. Esto no quiere decir que solamente vaya a bordo un piloto, podría ir a bordo un segundo piloto, pero digamos que todo estaría diseñado y con las suficientes barreras para que de alguna manera solamente un piloto pudiera enfrentarse a la situación. Eso es un poco el escenario que tenemos ahora. Buena introducción, ¿no? Me gustaría preguntarle a Beatriz ahora desde el punto de vista de un piloto. ¿En qué piensa que es el single pilot para el piloto y en qué piensa un piloto cuando se le plantea la posibilidad de realizar operaciones de transporte aéreo comercial con esta nueva configuración en la cabina de vuelo? Bueno, complementando lo que ha comentado Silvia, que ya lo ha comentado ella más o menos todo, el SIPO, que es de lo que, como es conocido, contempla la operación de un solo piloto durante el vuelo desde la preparación de cabina hasta el desembarque del pasaje, solo apoyado por la tecnología del avión. En la actualidad las cabinas están certificadas o estamos en la 4ª generación de aviones, que es lo que llamamos fly-by-wire, y el posible SIPO sería lo que llegarían a ser la 5ª generación de aviones, que es de lo que estamos comentando. Para un piloto pensar en operar con un solo piloto en cabina significa un cambio radical en nuestra forma de operar y de gestionar la seguridad. Estamos acostumbrados que siempre durante toda nuestra carrera nuestra formación ha estado enfocada en la seguridad. Los instrumentos y los sistemas del avión son duplicados e incluso triplicados y la formación nuestra siempre lleva una duplicidad de tareas y una redundancia de que un piloto apoya al otro y hay una coordinación en la que todos los procedimientos están doblemente chequeados y eso evita accidentes e incidentes. También, bueno, eso es. Sí. Bueno, a ver, yo creo que ya nos estamos situando, ¿no? Tenemos a nivel normativo qué es lo que siente un piloto, ¿no? Cuando piensa en estar el sol en la cabeza. Estamos hablando de aviación, sobre todo aviación comercial grande, ¿no? Transporte público de pasajeros, pasaje. Y bueno, yo ahora le voy a preguntar a Pilar, porque una revolución en la aviación fue la implementación del CRM, la evolución del CRM,
adaptada a cada una de las organizaciones de una manera como muy particular, ¿no? A cada, bueno, de una manera, pues eso, precisa de cómo es, ¿no? Cada una de estas organizaciones. Entonces, siendo tan importante, porque además nos hemos dado cuenta que efectivamente, ¿no? A lo largo de este tiempo primero los problemas venían sobre todo técnicos y luego pues había el fallo humano, que es lo que ha venido de alguna manera a apoyar el CRM. Entonces, ese CRM cuando desaparece o cuando de alguna manera se ve reducida, ¿no? Esa segunda persona, que es como se está planteando hoy a nivel de aviación comercial, insisto, porque Silvia ya nos ha comentado que en helicópteros pues hay muchas operaciones así. ¿Cómo se tiene que plantear ese CRM? O sea, ¿qué cambio supone? Cuéntanos. Bueno, cuando me propusieron hablar de este tema, ¿no? Mar me explicó y dije, ¿sin el pilot? Esto no puede ser, ¿no? Me sonaba pues a un piloto soltero que está buscando, ¿no? Eso era lo que más me sonaba, ¿no? Y entonces empecé a investigar porque no me terminaba de creer que esto podría estar pasando, ¿no? Y Mar Alguacil me decía, Pilar, que va a llegar, que esto de verdad que está llegando. Y digo, esto no puede llegar, ¿no? Entonces, yo os cuento mi experiencia personal a nivel emocional es como una negativa, ¿no? Y porque posiblemente los CRMeros, ¿no? Las personas que hemos vivido del CRM, porque nos lo hemos creído y lo hemos podido palpar, ¿no? con nuestros compañeros y con toda la tripulación, nos hemos dado cuenta que el CRM son capacidades o competencias psicológicas o sociales que tienen que ver con la interrelación humana. Con lo cual era como esto, ¿de qué forma? ¿No? Nos tenemos que reinventar, ¿no? En estos momentos y valorar conceptos como conciencia situacional, que es la conciencia que tiene el comandante, el segundo, que haya una conciencia común, ir por delante del avión, ir por detrás. Todo esto se reconfigura, ¿no? y cambia totalmente. Incluso yo, claro, ahora estoy hablando en el 2002, no sé si cambiaré de opinión dentro de un año, pero se reconfigura tanto el concepto que tiene que dejar casi de existir, ¿no? Como el tema, la conciencia de los sistemas. Un piloto en tierra y un piloto, un pilot flight, no van a tener nunca la misma conciencia situacional hoy por hoy, a no ser que reinventemos otro concepto que signifique no conciencia situacional, sino de otra forma, ¿no? Entonces, se me nota que soy un poco resistente a esto. Evidentemente, a nivel técnico se pueden conseguir muchas cosas. Se llega a Marte, se puede bombardear un avión no tripulado, no hay ningún problema. A nivel técnico es igual que, ¿no? Todo lo soporta el papel, ¿no? Y todo lo soporta la tecnología, ¿no? Ahora, no todo lo soporta el factor humano, ¿no? Entonces requiere mucha investigación, requiere las limitaciones evidentemente de las tripulaciones, conceptos como fatiga, cuántas veces, ¿no? Comunicaba yo, ¿no? Qué importante es decirle a tu compañero, ¿te encuentras bien? ¿Cómo estás? ¿No? Nos paramos, ¿no? Estos 20 minutos, ¿no? Que estos descansos, ¿no? Que se reconfigura, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, bueno, pues sería para poder trasladar las operaciones, o sea, hacer este tipo de operaciones requeriría mucha investigación, mucho trabajo en paralelo y ver las viabilidades, ¿no? Porque inicialmente, bueno, pues hay muchas limitaciones. Otra cosa que tecnológicamente podemos llegar y bueno, pues también evidentemente las operaciones de helicóptero, operaciones que no son comerciales, bueno, pues evidentemente tampoco el CRM está, no sé si voy a decir algo, una burrada, pero no está tan implementado durante no es tan antiguo, ¿no? Como las operaciones comerciales, ¿no? La seguridad ante todo, ¿no? Y yo creo que un poco sería el objetivo, ¿no? No tanto valorar el tema de la viabilidad tecnológica, porque está claro, sino valorar la viabilidad de la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí pues tirar, ¿no? Y luego pues la parte emocional y lo que supone, ¿no? El descongelar lo que hemos hecho durante
2 siglos, ¿no? A de repente, ¿no? Es pasar a volar, ¿no? Una persona que se hace cargo y que la conciencia del riesgo no es lo mismo estando en tierra, ¿no? Y pasa, ¿no? En las operaciones, un jefe de día, ¿no? Una persona que vigila la operación general nunca va a tener una visión tan clara de lo que está ocurriendo que el propio piloto cuando está navegando, ¿no? Cuando está volando o cuando está monitorizando. Muchas gracias, Pilar, por poner además de manifiesto un factor que no se nos tiene que olvidar en esta potencial realidad, que es el factor humano. Y una pata imprescindible, evidentemente, es la pata tecnológica, ¿no, Rosa? A mí me gustaría preguntarte a qué desafíos se puede enfrentar un fabricante a la hora de diseñar una aeronave que sea capaz de realizar este tipo de operaciones con esta nueva configuración en cabina. Pues la verdad es que es muy interesante para los que se dedican a esto de la tecnología, para mí o para los fabricantes y demás, esta época y estos conceptos están muy bien porque, por ejemplo, esta mañana repasando cosas para venir aquí, para estar un poco al día, veía que hacía poco Airbus con un 350 había completado una serie de vuelos en un proyecto, 6 vuelos, con operaciones de aterrizaje y despegue totalmente autónomas con un sistema basado en visión por cámara. Está muy bien. Pero cuando llegamos a Single Pilot, no se nos debería olvidar que todas las actividades que se han hecho ahora, incluidas las demostraciones, las que se han hecho estos últimos años hasta ahora, no dejan de ser actividades de I+D. Y hay todavía muchísimos retos tecnológicos por resolver. Quizás el primero de todos ellos es tener un concepto de operación Single Pilot que sea factible y que sea creíble. Durante estos últimos años, los 10 años pasados sobre todo, se han trabajado en muchísimos conceptos de single pilot y los diseños, digamos, que se podrían agrupar como en 2 grandes grupos. Uno que habla de diseño de sustitución o de reemplazo y otro que habla de diseño de desplazamiento. Los diseños de reemplazo lo que abogan es por eliminar la figura del segundo piloto a bordo y sustituirla por otra figura, sustituirla por otra cosa. Los primeros autores que trabajaban en esto, en 2014, que tampoco hace tanto tiempo, Graham proponía directamente eliminarlo. Esa opción, por supuesto, se ha desechado porque el incremento de carga de trabajo y la afección a la seguridad sería tremenda. Se ha hablado también de que se podría vislumbrar la idea o la figura de una persona a bordo capacitada en determinadas circunstancias para tomar el control del avión, pues si el piloto estuviera incapacitado. O incluso que eso pudiera ser un piloto virtual que fuera en otro avión que estuviera volando cercanamente. Estas ideas se han abandonado un poco y ahora esta línea lo que propone es la sustitución del segundo piloto a bordo por una automatización súper avanzada, que está muy bien, pero es una automatización que no existe hoy ni en nuestra industria ni en ninguna industria todavía, ¿vale? Y que exigiría una revolución grandísima en la forma en la que se operan los aviones, porque no es que la automatización tenga simplemente que sustituir unas tareas que hace un segundo piloto, sino que habría que rediseñar la forma en la que se vuelan los aviones y ese reparto de tareas. Ahí hay 2 problemas grandes que hay que resolver. Uno tiene que ver con 2 palabras que usamos que se llaman autoridad y control. La autoridad tiene que ver más con el ejercicio del poder a bordo, las 2 tienen que ver con la toma de decisiones, y el control tiene que ver con la capacidad de influir en el entorno en el cual estás trabajando. Y en ese reparto de tareas, un elemento importante es los conflictos que pueden salir entre el agente humano y el agente de automatización. Y eso todavía no tenemos métodos siquiera para identificar bien cuáles podrían ser esos conflictos y tampoco para resolverlos, ¿no? Entonces eso, aunque suena bien, todavía es un recorrido realmente muy largo, porque para hacer esa automatización sería, ahora mismo no somos capaces de gestionarlo, ¿vale? Y la otra idea que se está manejando, que es el diseño por desplazamiento, lo que propone es la idea de que ese segundo piloto no se elimine y se sustituya a bordo, sino que se ubique en una estación terrestre en tierra, en una estación o en un conjunto de estaciones que tendrían que dar servicio al vuelo a lo largo de toda su ruta. Entonces, aquí un elemento clave de todo este proceso, está claro, es esa estación de tierra, ¿vale? ¿Y qué trabajo haría ese segundo piloto en tierra o ese operador en tierra? Lo que se está planteando ahora, sobre todo quien ha trabajado en este tema, es la NASA, que lleva trabajando estos 10 últimos años en hacer pues, simulaciones, ensayos con pilotos, pero siempre en entornos simulados, en tierra, simplemente para ver un poco la aceptación del concepto.
lo que se propone es que este segundo piloto, que estaría en tierra, llevara fundamentalmente funciones de asistencia. Y solo se contempla que tomara el control del avión pues en circunstancias muy particulares, como una incapacitación del comandante que estuviera a bordo, o pues porque alguna razón se tuviera que ausentar de la cabina. Para poder hacer esto necesitaríamos un sistema que fuera como una réplica de lo que hay a bordo, se llaman sistemas espejo. Necesitaríamos tener en tierra exactamente la misma configuración que tiene el avión. Necesitaríamos tener la información de vigilancia en tiempo real, los datos de comunicaciones y de todos los parámetros de vuelo y además la capacidad de tomar ese control y actuar sobre ese avión desde tierra. Y todos nos imaginamos eso para un avión, y ya no te digo para muchos, requeriría pues, un enlace de datos de unas dimensiones tremendas y un montón de redundancia. Aquí también se contempla que el piloto necesitaría ayuda de automatización a bordo y el piloto de tierra también, porque la carga de trabajo en algún momento puede ser alta. Sobre todo los conceptos que se va manejando la NASA es que ese piloto en condiciones normales, ese piloto de tierra dé asistencia a varios aviones simultáneamente. Cuando sea demandado por el comandante de a bordo de un avión para algo específico, pues solo atienda a un avión, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones tiene un poco más de aceptación, pero también plantea retos grandísimos. Un problema es el de toda la tecnología que hace falta, ese sistema que habilitaría esa toma de control desde tierra, problemas de seguridad, porque crearíamos, digamos, un punto caliente para posibles ataques, tanto en el enlace de datos como en las estaciones en tierra. Y igualmente nos obligaría a definir de nuevo cómo se vuelan los aviones. Las ideas que está planteando la NASA son que el comandante a bordo se quede pues, para labores un poco que ellos llaman como de macrogestión, pues para completar la misión, atender pues, eventualidades con la meteorología, la automatización de a bordo que hiciera lo que llaman microgestión, que es básicamente volar la aeronave, y el piloto de tierra pues hiciera todas estas labores de apoyo también con automatización. Pero esto en cualquiera de los dos casos exigiría cambiar la forma en la que se opera un avión hoy en día, exigiría probablemente nuevas habilidades, nueva capacitación, nuevo CRM, esto por supuesto. Incluso en esta segunda opción, una cuestión que es muy interesante es que los dos pilotos estarían separados. Entonces, en las pruebas que ha hecho la NASA, una de las cosas que más les ha llamado la atención y que salen es la posible confusión que se genera entre todos los miembros del equipo, en este caso los dos pilotos, pero también pues, de los posibles agentes de automatización, por entender exactamente en qué momento cada uno está, lo que está haciendo cada uno de ellos en cada momento, ¿vale? Y el hecho de la ausencia, o por lo menos las técnicas que ellos han probado para cubrir la ausencia de la comunicación no verbal, no han sido muy satisfactorias. Entonces, eso da pie a imaginar que quizás hay que inventar otras formas de suplir esa comunicación y una tecnología que lo respalde de forma eficiente. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, los grandes retos son esos, diría yo, y lo que hay son, para que el concepto pueda funcionar, hay muchas pequeñas piezas y ladrillos que tendrían que ir encajando, ¿no? Y cada uno pues, va un poco a un ritmo de momento diferente. Entonces, las tecnologías prometen mucho, pero aún queda por desarrollar, porque no es cuestión de una sola tecnología, es cuestión de un concepto completo que hay que integrar, siquiera para poder vislumbrar cómo se llegaría a operar esto de forma factible. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, pues yo creo que con esto finalizamos el primer bloque. Ya las ponentes nos han dado, tenemos una idea general, ¿no?, de qué es el Single Pilot Operation desde los distintos puntos de vista que nos han expuesto las ponentes, y ahora pasaríamos al segundo bloque en el que nos gustaría pues, ahondar un poquillo más en cuál sería la concreción normativa y tecnológica, ¿no?, para que, pues, que se pudiera plasmar esta realidad en un futuro. Es decir, cuál sería el desarrollo normativo y tecnológico para que este nuevo tipo de operación fuera posible. Empezando por la Autoridad Aeronáutica, Silvia, me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta el estado de la normativa actual, ¿cuál debería ser la evolución lógica de los procesos legislativos, de los procesos normativos, para dar una respuesta legal a todos esos factores que derivan, ¿no?, de la implementación de este nuevo tipo de operación? Bueno, pues indicar lo primero que las normas del juego, o sea, la regulación en operaciones aéreas es una competencia europea, sobre todo del ámbito en el que estamos hablando, que es el transporte de personas. A nivel nacional no tenemos ninguna competencia para desarrollar esa normativa. Todo depende de la Comisión Europea, que se lo encarga una agencia especializada que todos conocéis, entiendo, que es EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Entonces, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, además,
bueno, a través de las competencias de la comisión, no solo desarrolla todos los aspectos normativos, tanto en aeródromos como en ATM, en operaciones aéreas, en aeronavegabilidad continuada inicial y sobre todo la parte de certificación. Es decir, quien certifica o quien valida que un diseño es seguro, alguien que propone un diseño y valida que es seguro, es EASA. Entonces, lo primero, como he dicho al principio, quien determina que algo es posible es porque existe una máquina que es capaz de hacerlo y que permite este tipo de operaciones, incrementando un nivel de automatismos que pueden de alguna manera desarrollar esta operación. Después, las normas se elaboran en el seno de la comisión que se aprueban en la comisión. Es cierto que a lo largo de esa elaboración de las normas existe un concurso público, una consulta pública. Cuando la norma está en borrador, se propone a consulta pública en todo el ámbito europeo y todas las diferentes partes implicadas a nivel personal o a través de asociaciones y demás pueden hacer todas las comentarios y consultas que consideren que no recoge esa norma antes de su implementación. Cuando EASA aprueba, una vez que ha pasado ese periodo de consulta, incluso a veces en muchas normas, como habéis mencionado antes, el CRM o incluso la famosa regulación de Germanwings, hubo numerosos workshops antes de que la norma saliese, por decirlo de alguna manera, de la cocina de EASA para aprobación por parte de la comisión. Y en este proceso, bueno, pues podemos intervenir todos. Cuando existe otra manera también de intervenir, que es participar a través de EASA para la elaboración de esas normas, que eso sería el básico, tiene órganos consultivos. Los órganos para la elaboración de esas normas y para el desempeño de toda su actividad. Existen fundamentalmente dos órganos consultivos. Uno que está destinado a los Estados miembros, que formamos parte de la Unión Europea, y otro donde se representa al sector en su amplio sentido de la palabra. No solo industria, fabricantes, operadores, asociaciones, sindicatos, todo está ahí representado. Entonces tiene un comité consultivo y a partir de ahí, en esos comités consultivos, tanto de autoridades como del sector, se crean grupos de trabajo para asistir a EASA en la elaboración de esas normas. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos participar en una parte como personas en la consulta pública, pero también tenemos como actores implicados en la aviación participar a través de esos grupos de trabajo. ¿En qué situación estamos ahora con respecto a estas operaciones? Pues os cuento que a día de hoy no se ha iniciado ninguna tarea regulatoria en este ámbito, pero sí se han lanzado proyectos de certificación con dos fabricantes europeos que son Airbus y Dassault. A nivel internacional, Boeing también ha comenzado con la FAA a realizar estas podemos decir, inicio en el cual se están mirando las bases de certificación en las cuales se van a apoyar. Se está preguntando, se está valorando las distintas propuestas de diseño de la industria para poder encontrar un camino y empezar un proceso de certificación. A finales de enero se cerró el concurso público que licitó EASA para la elaboración del estudio de seguridad que permite determinar qué aspectos o mitigaciones hay que tener en cuenta para abordar la implementación de estas operaciones como consecuencia de los cambios que hay que hacer en la configuración de la cabina y del incremento de automatismos y las modificaciones que hay que introducir en cuanto a la gestión de los vuelos. Yo os estoy dando datos de lo que hay a día de hoy. Es decir, se ha lanzado ya el concurso, se ha cerrado, se espera firmar el contrato con el seleccionado. Pueden participar universidades, organizaciones, autoridades y se encarga ese estudio en el cual se van a abordar determinadas cuestiones, pues como habéis mencionado antes. Es decir, es posible que con este diseño de cabina el piloto pueda hacer frente para este diseño de aeronave a esta determinada carga de trabajo. Es posible que la cabina sea tolerante al error porque ya no tenga un cross-check al no tener otro humano. Es posible que
la fatiga es la misma o no es la misma, me fatigo lo mismo si estoy en una fase solo o no, cómo gestiono la inercia del sueño en una situación en la que cuando un piloto está a los mandos y tiene una incapacitación, el tiempo en el cual el otro piloto vendría a reemplazarle, que a lo mejor está descansando, tiene una inercia que no está activo o preparado para estar plenamente alerta y desempeñar su pilotaje hasta que no ha pasado cierto tiempo desde que se despertó. En fin, una serie de cuestiones que están totalmente identificadas y que la licitación se ha lanzado y que terminará en el 2025, puesto que ahí se indica que se espera certificar estas primeras operaciones en el 2025 y las del SIPO en el 2030. Muchas gracias. No sé si... No, Sí, sí. bien, bien. Sí, sí, sí. De hecho, sí, Sí, nos hemos quedado todos pensando. Sí me gustaría. Nos has puesto plazos Claro, aquí nos has y puesto- ostras, esto lo tenemos más cerca de Claro, lo que entonces a mí pensamos. lo que sí me gustaría resaltar es que ya no es una cuestión de apoyar o no apoyar, estoy en contra o no estoy en contra, es una realidad. Y creo que es importante que todos participemos, tomemos conciencia, intentemos estar en esos grupos de trabajo, estar en esos sectores, ¿no?, de la industria, de las asociaciones, de los pilotos, de los grupos que hay, para poder asegurarnos que todas esas cosas que a cada colectivo le preocupan se recojan en la envolvente final del producto que salga. Pues un poco siguiendo en esta línea, porque al final lo que tú nos estás contando es se necesita participación y contar qué es lo que ocurre. Entonces yo le voy a preguntar a Beatriz, ¿no?, esta transformación tecnológica, este cambio en lo que son la composición de las tripulaciones, de alguna manera ahí, en ese foro en el que nos acaba de contar Silvia, es en el que habrá que explicar por qué es tan importante que vayan dos pilotos, dos técnicos, de tal manera que se puedan tener en cuenta todas esas mitigaciones que hay que tener en cuenta. Entonces yo te pregunto, ¿por qué es tan importante que vayan dos pilotos? Bueno, yo destacaría principalmente 3 razones que hacen que sea importante que vayan 2 pilotos en la cabina. La primera sería que en el caso de fallos de los sistemas del avión que ocurren, se necesita un equipo de 2 pilotos para resolver estos fallos. El reparto de tareas que tenemos y el CRM, como ha comentado Pilar, hacen que un piloto se ocupa del vuelo y de los parámetros del vuelo, mientras el otro está controlando los sistemas del avión y monitoreando a ese piloto de vuelo, evitando posibles errores y que puedan llevar a un accidente o un accidente. La segunda razón, el entorno de la aviación, una actividad aérea es un entorno muy dinámico y muy complejo, donde hay muchos factores implicados. Tenemos aeropuertos congestionados, meteorología, ATC, problemas con los pasajeros. Hay tantas cosas que hacen que las 2 personas que estén, hay momentos donde la carga de trabajo y el estrés no son posibles para que una persona lo esté gestionando sola. Y el segundo piloto no solo es un backup, es una persona que con su experiencia, con su implicación, con sus conocimientos, está evitando errores que lo mismo, evitan accidentes e incidentes. Y como tercera razón destacaría lo que ha comentado Silvia, de que a día de hoy la regulación que tenemos impide que la cabina, o sea, hace que haya siempre 2 pilotos en cabina e impide que se quede una sola persona sola en la cabina, porque una sola persona es mucho más vulnerable a una amenaza interna que podamos tener en el avión, desde una incapacitación a cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir. Ya está. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues siguiendo con Silvia nos ha hablado ya de plazos, ¿no? Ya empezamos a oír que esto tampoco está tan lejos. Está claro que ya empiezan los task force a nivel europeo, sobre todo en lo que es la antesala del single pilot, que es el Reduced Core Operation, ¿no?, el RCO, el reducir paulatinamente el número de tripulantes en cabina, empezando por largo radio. A mí me gustaría preguntarte, Rosa, es una pregunta complicada de responderlo, sé ya a priori, pero me gustaría, desde el punto de vista tecnológico, podríamos hablar de plazos, de algún tipo de planificación de cuándo estarían estas aeronaves ya preparadas tecnológicamente para operar con un solo piloto. A ver, pues esto de los plazos Ya. es difícil. Hay unas fechas como más o menos de las que está hablando toda la industria, que son las que ha mencionado Silvia, 2025,
y 2030. La misma EASA mantiene ese calendario, ¿no? en este estudio que ha encargado ahora y trabaja un poco por conseguir, yo creo, esas fechas, ¿no? Con esto del single pilot, lo que yo veo es que, como os decía antes, son como muchos ladrillos que hay que poner todos juntos. Y el nivel de desarrollo de los ladrillos no es el mismo en todos. Hay algunas piezas de la tecnología que están mucho más avanzadas. Por ejemplo, antes os comentaba estos ensayos de Airbus, no es exactamente single pilot, pero es un vuelo de aterrizaje y despegue autónomo basado en cámara por visión. Y uno puede pensar que eso está muy avanzado. En términos de tecnología, usamos una escala que se llama Technology Readiness Level, que es una cosa que inventó la NASA, tiene 9 niveles. Estos vuelos de Airbus, por ejemplo, serían un nivel 6, que es una demostración de que eso funciona en un contexto operativo más o menos real. Entonces, hay algunos elementos de la tecnología de single pilot que están a ese nivel, pero hay muchos otros que están todavía en un TRL 2 o 3, que es a lo mejor cosas como pruebas del concepto o pruebas de concepto y validación de concepto en laboratorio. Entonces, a esos que están a nivel 2 o 3 les queda todavía recorrido. En un contexto como el nuestro, pues depende de los esfuerzos que se pongan, pero tranquilamente pues podrían ser a lo mejor, depende, ¿no? del dinero y del esfuerzo. Si toda la industria se pone a correr y aprieta, pues sería menos tiempo, ¿no? Pero un TRL2, 3 para llegar hasta el TRL9, que es estoy listo para ponerlo en el mercado y que se opere, y todo está solucionado, todos los problemas de diseño, de certificación, de formación, todo está solucionado, pues a lo mejor podrían ser 15 años siendo pues, realistas, ¿no? Entonces, aunque los objetivos que tenemos son 2030, bueno, pues quizás no es nada descabellado pensar que la cosa va a ser un poco más, en el mejor de los casos, un poco más larga, ¿no? 15, quizás 20 años, pero bueno, esto es una opinión personal. La industria, si se pone a correr, puede hacer maravillas, eso no cabe duda. Sí, como nos ha pasado con el COVID, ¿no? No se sacaban las vacunas y de pronto hemos sido capaces de... O sea, que todo dependerá un poco de los intereses. Bueno, tú lo que nos estás diciendo, y que de hecho es lo que estamos sacando, ¿no? de conclusiones, es que, bueno, la tecnología existe de alguna manera, hay que ver cómo se implementa. Claro, todo eso necesita investigación, necesita desarrollo. Y claro, a nivel de CRM, a mí lo que me gustaría saber, Pilar, es... ¿hay estudios o si los conoces, qué tipo de estudios o cómo se plantea un estudio para evolucionar todo eso y de alguna manera que se implemente? Porque realmente es lo que estamos viendo, que ahí un poco está como el escollo, ¿no? Ahí está el escollo quizá más importante, ¿no? Las personas, la máquina, cómo nos vamos a coordinar estando aquí, otro que está fuera. Entonces, claro, de la misma manera que se estudia la tecnología y se ve cómo evoluciona, ¿cómo se estudia la parte del CRM o del factor humano, ¿no? Sí, los estudios van encaminados sobre todo a los peros, ¿vale? De cada concepto de CRM se está valorando de qué forma, si es aplicable en el caso de una operación de un single pilot. Entonces hablan, por ejemplo, la capacidad cognitiva, ¿no? Lo que antes comentaba Silvia, ¿no? ¿Cuánto tiempo, ¿no? Lo que está estudiado, investigado, que en torno a 20 minutos, cuando el piloto despierta, en caso de una emergencia, no va a estar óptimamente atento, ¿no? La capacidad cognitiva se ve reducida y está medido en torno a 20 minutos. ¿De qué forma, si ocurriera, ¿vale? Estamos hablando de que no hay dos personas, ¿no? Sino hay uno. Entonces, es un pero que se plantea. Otro pero, bueno, lo que antes comentaba de la conciencia situacional, la evaluación del riesgo no es la misma, el pilot flight, que es el que está volando el avión, el pilot monitoring, ¿no? Que está monitorizando en tierra. Otro concepto, el tema de la fatiga, ¿no? De qué modo puede intervenir la fatiga con la tendencia que tiene el ser humano de anularla, ¿no? O decir, bueno, siempre el trabajo, ¿no? Es el poner enfrente, ¿no? La importancia de los descansos, de la fatiga, de la conciencia, de la vulnerabilidad. Bueno, todo el tema de la comunicación
evidentemente hay mayor barrera, ¿no? Lo que comentabas, no hay otro pero, ¿no? Todavía no hay nada que justifique o que se pueda comparar a una comunicación no verbal o que se pueda trasladar tan a la distancia, ¿no? Y entonces punto por punto, ¿no? La resiliencia, ¿no? La capacidad, ¿no? Para sobrellevar también va a variar, ¿no? Porque evidentemente son dos mundos, ¿vale? En la misma operación, ¿vale? Y partiendo de la base que ya de por sí el entorno aeronáutico y particularmente la cabina es un entorno hostil, con lo cual por eso hay más estudios, ¿no? Por eso existe la psicología aeronáutica, ¿no? Por eso se ha investigado de qué modo bueno, poder facilitar hacer una operación mucho más segura, porque en el fondo todo esto debemos reducirlo a la seguridad, que la operación sea segura. Entonces, hasta el momento, en resumen, lo que os diría, lo que yo he podido estudiar son peros, ¿no? Investigación de esto, bueno, ¿se podría suplir de esta forma? No existe, o sea, no hay, en estos momentos estará posiblemente, si hay medios y economía, irán hacia ello, ¿no? Y la verdad es que yo estoy deseando, ¿no? Con los ojos abiertos a ver qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Porque sí que se pueden suplir algunas cosas, ¿no? Se pueden poner barreras a estas amenazas, porque en sí mismo la operación de el single pilot puede ser una amenaza, ¿no? Y bueno, de qué forma, qué barreras, ¿no? Utilizando el modelo TEM, ¿no? ¿Qué barreras podemos poner para que la operación sea segura? Bueno, el ser humano es increíble, o sea que estoy convencida, antes o después, no sé cuándo será, que seremos capaces de pensar todo esto y diremos, ostras, fíjate de lo que hemos sido capaces de hacer, ¿no? Y cómo revolucionamos el mundo. Pero bueno, ahora estamos aquí. Pero yo quiero que hagamos, porque vamos a empezar ya en este tercer bloque, ¿no? Un pensamiento y que nos imaginemos que efectivamente ahora ya tenemos la norma, ya hemos solucionado todos esos escollos y entonces yo lo que le quiero decir a Silvia, un poco para que tengamos, pues decir, oye, pues ya tenemos la tecnología, hemos hecho todos los estudios de CRM, los pilotos están súper entrenados, tal, y entonces, a ver, claro, estos cambios tan importantes, claro, cuando ya haya muchos, ¿no? Pero ese primer cambio, desde la autoridad, ¿no? Que es la responsable de garantizar ese cumplimiento de la norma. ¿Cómo abordáis sobre todo estos cambios tan importantes, ¿no? ¿De qué manera dices, oye, pues esto es la norma y para que ya está súper estudiada cuando estemos en ese punto, que se ha hecho toda esta investigación, que se han marcado unos límites? Venga, pues ahora te viene el primer operador y te dice, ahora quiero operar así. Bueno, pues si imaginamos un escenario que mañana entrase en vigor esta norma ya desarrollada, ¿qué pasaría? Nada, no pasaría nada. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque depende de muchas cosas, porque yo solamente en mi anterior intervención os he dado los datos de lo que hay a día de hoy y las fechas son las que se derivan y se establecen en esos compromisos del que consiga ese contrato para hacer ese estudio de seguridad. Lo más probable es que se desarrolle como un kit, es decir, estamos hablando de modelos de dos fabricantes europeos y en Boeing, pues de otro modelo de Boeing que ya está volando actualmente. Con lo cual, en lo que se está trabajando es en tener como una especie de extra, que si tiene ese extra, esa cabina, pues permita desarrollar unas operaciones que desde el punto de vista de operativa serían con una aprobación específica y especial. Estoy hablando de los que estéis más familiarizados con la normativa que regula las operaciones aéreas, de lo que nosotros llamamos las operaciones específicas. Igual que no es obligatorio cruzar el Atlántico con 2 motores y una aprobación ETOPS, es una opción. Y no es obligatorio operar con un FB y la regulación está en vigor desde hace un par de años. No es obligatorio tampoco operar un 350 o un Falcon con una tripulación reducida durante la fase de vuelo. Entonces será una opción. También dependerá mucho de lo que se decida a nivel internacional, puesto que en septiembre de este año se celebra la 41ª Asamblea de OACI, la Organización Internacional de la Aviación Civil, en la cual
en la agenda, en la parte de safety, se lleva una ponencia sobre este tipo de operaciones. Como bien sabéis, los anexos que se tendrían que revisar para poder permitir también este tipo de operaciones, pues sería el 1 de licencias, puesto que habéis mencionado que las competencias no pueden ser las mismas, el 6 de operación, el 8 de aeronavegabilidad, puesto que la aeronave va a cambiar, no podemos plantear un escenario con 2 pilotos, una cabina con 2 pilotos, a una cabina con un solo piloto, la cabina tiene que cambiar. ATM, Rosa lo ha comentado, es decir, al final este tipo de operaciones requerirán de un entorno de monitorización mayor y el tema, por supuesto, de la seguridad. Entonces, dependerá mucho de lo que se decida a nivel internacional y en lo que se modifiquen esos anexos, que son los que determinan a nivel internacional los estándares de seguridad. A partir de ahí, como os he contado, a nivel europeo, la competencia es de la Comisión a través de ASA, empezará a desarrollar este tipo de normas que siempre se plantearán como una opción. Yo en casa tenemos 2 coches, uno es automático y el otro es un mando manual de palanca de toda la vida. Yo siempre cojo el de palanca de toda la vida porque me gusta más. Pues será el operador el que decida si decide operar una aeronave con el kit para un piloto o para 2. Y una pequeña, comentaros simplemente que a día de hoy ya tenemos las operaciones EMCO de forma no planificada. Es decir, que se reduce la tripulación en fase de crucero a una sola persona, porque existe una mitigación y está recogida en la norma actual que dice que ante una fatiga sobrevenida de uno de los tripulantes se puede echar una siesta, un descanso en su propio sitio, dejando toda la tarea y la gestión de la aeronave al piloto del que sea. Además, aplicando CRM no se trata ni el que está a la izquierda ni el de la derecha, puede ser cualquiera de los dos. Y ya se manejan datos a día de hoy, desde el año 2012, está escrito y aplicable desde el 14, que ese tiempo mínimo de descanso se establece que son 45 minutos. Y se establece que hasta dentro de 20 minutos posteriormente, que es el dato que ha dado Pilar, para poder abordar y mitigar esa inercia del sueño. Es decir, que a día de hoy podemos ser pasajeros de una aeronave donde ya se está aplicando, entre comillas, ese concepto de que solamente puede que durante un tiempo de aproximadamente 1 hora, 1 hora y 10, sea solo un único piloto el que se encuentra gestionando en ese momento la emergencia. Simplemente por contextualizar. Y vosotros acompañáis, claro, al operador en todo este proceso Bueno, de autorización. Nosotros consideramos que es positivo que se establezca este procedimiento, puesto que al ser sobrevenido, la fatiga te ocurre y te ocurre. Es como... Sí, bueno, me refería un poco a la implementación, ¿no?, de estos nuevos kits, entre comillas. Bueno, sí, ¿no? claro, efectivamente. Pues por eso digo, si la norma estuviera en vigor mañana, pues no pasaría nada. Si un operador nos solicita una aprobación para poder operar, lo primero que tendremos que mirar, ¿tu avión tiene el kit de operar con un solo piloto? Claro. Si es así, tendremos que ir aplicando las diferentes normas que estén establecidas para poder permitir que la seguridad de esa operación, el objetivo de seguridad es que sea igual que al que se tiene actualmente con 2 pilotos. Está claro. Y luego yo creo también que el papel que tenemos sobre todo las autoridades y bueno, pues a nivel las administraciones es de atender las peticiones que reclama el sector o la industria. Es decir, nosotros somos como camareros. Si viene un piloto, una compañía que reclama a la aprobación de este tipo de operaciones, pues de alguna manera tenemos que intentar que se puedan realizar esas operaciones asegurando la seguridad de las mismas con el cumplimiento de los desarrollos que se han hecho, que entiendo que es el escenario que tenemos ahora, que existe una demanda de la industria de poder implementar estas operaciones y creo que es importante estar para asegurarnos que efectivamente se cubren todos los aspectos que nos preocupan a todos los colectivos. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Pues yo quisiera ahondar un poquillo más en el tema de factores humanos y de CRM.
porque ya estamos en este panorama, ¿no? Ya estamos en el tercer bloque, futuro, arranca la operación con un solo piloto y claro, también se me plantea cómo podría evolucionar la formación en CRM. Está claro que el CRM se ha incorporado como un elemento de formación en todas las fases de entrenamiento porque se ha demostrado que es un elemento esencial, ¿no? Para la prevención, para garantizar la seguridad de la operación y para la prevención de accidentes e incidentes. ¿Cómo se te ocurre, ¿no, Pilar, que podría evolucionar el CRM cuando evidentemente se necesitan 2 personas, ¿no? Y también entiendo que con la evolución de la operación debería evolucionar el perfil del piloto tal como lo conocemos actualmente. Y también, pensando en las generaciones futuras de pilotos, a lo mejor deberíamos empezar ya a esas generaciones futuras de pilotos a hablarle de esto, ¿no? Porque evidentemente su formación cambiaría radicalmente si en un futuro, ¿no? Lo que van a realizar, lo que van a poner en práctica, poco tiene que ver con lo que ponen en práctica actualmente, ¿no? Sí, digo que me puedo poner en la cabeza de qué podría pasar porque no hay nada planificado, ¿no? En estos momentos, porque igual que después de la normativa iría, y bueno, y esta es la propuesta formativa. Empezando por la selección, ¿no? Las competencias variarían totalmente, ¿no? La competencia del piloto en tierra y la competencia del piloto que va a operar solo. ¿Vale? Entonces, eso por un lado, ¿no? El número de horas de vuelo variaría, ¿no? Los perfiles, ¿no? El tener dos personas en cabina no es lo mismo, ¿no? Sería mucho más exigente, ¿no? Y luego, ¿qué tipo de formación? ¿No? Porque a lo mejor es la misma formación, pero uno se queda en tierra, otro en vuelo, ¿no? ¿De qué forma, ¿no? Lo plausible sería para poder estar arriba, ¿no? Saber lo que pasa abajo y para conocer lo que hay abajo, estar arriba, ¿no? Y todo lo que es la formación, resignificarla, ¿no? Desde todo lo que es la comunicación, todas las competencias de habilidades sociales, ¿no? Y la soledad, ¿no? El estar operando en soledad, se reduce, bueno, pues bastante lo intenso, ¿no? Bueno, lo que supone lo interesante, ¿no? del trabajo, ¿no? El trabajo en equipo. Y luego también es importante el considerar que el riesgo, ¿no? Lo que antes comentaba, ¿no? De qué forma asume, ¿no? Y luego hay otra cosa, porque nosotros afortunadamente, ¿no? Yo llevo 20 años en esto y al principio el CRM se daba en las aulas y ahora el CRM, ¿no? Se implementa en el EBT, está implementado en el simulador, ¿no? Ya no se habla del CRM en las aulas, sino el CRM tiene que estar integrado en la propia operación, ¿no? Pues sería volver otra vez, ¿no? a incorporar conceptos teóricos en aula para poder incorporarlo, ¿no? Y bueno, pues bien en simulador y en la operación, ¿no? Entonces, me pongo a pensar, ¿no? y se me ocurre que tendría que cambiar todo lo que es la filosofía de las habilidades, ¿no? Del factor humano. Siempre empezábamos, ¿no? Hace muchos años empezábamos que el 99% de los accidentes aéreos se deben a factor humano. Entonces, esto significa que como ahora va a haber menos accidentes, ¿no? Parece un poco, y no es así, ¿no? Es como esto es lo que se ha analizado, lo que no se sabe es cuántos, gracias a la pericia de los pilotos, se han salvado, ¿no? Después de fallos técnicos, ¿no? Eso no está tan estudiado, a no ser que haya, no está tan contabilizado, ¿no? Sí que evidentemente tenemos casos de accidentes que se han recuperado, ¿no? Pero bueno, en el día a día, ¿no? Yo trabajo en una compañía donde es habitual, bueno, pues que la capacitación y la capacidad de las tripulaciones hace que el fallo técnico pues tenga un final feliz, ¿no? Y esto es, si automatizamos, de qué forma, ¿no? Y luego pues se me ocurre en simulador, ¿no? Que hay siempre, ¿no? En los perfiles del simulador siempre aparece te falla el hidráulico, ¿no? Y ya no hay sistemas, ¿no? Entonces tienes que volar a mano. Esto desaparece, ¿no? Esto ya no se debería, no se plantearía, ¿no? Porque es inviable, ¿no? Se puede volar a mano, ¿no? Con 2 pilotos en cabina, ¿no? Y sí, con uno en tierra no es viable, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy dando un poco la...
opciones. Bueno, claro, nos estamos imaginando ese entrenamiento de CRM y claro, yo me pregunto ese entrenamiento de los pilotos. Beatriz, ¿cómo nos imaginamos? Claro, yo entiendo que de alguna manera, si es por desplazamiento, como nos ha contado Rosa, ¿no? Pues habrá que hacer ese entrenamiento con la persona que esté en tierra. No sé si incluso nos lo imaginamos con la parte de ATM, porque también está implicada en todo esto y todo el mundo, sobre todo inicialmente, luego a lo mejor si esto empieza, pues ya lo vemos como más natural, pero inicialmente pues tener todo eso atado, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas tú, ¿no?, haciendo ese ejercicio de imaginación? Pues la verdad es que me cuesta mucho imaginarme un entrenamiento de un piloto solo con una máquina. En el entrenamiento buscamos la seguridad, que de nuevo está basada en la redundancia y en el doble chequeo de los procedimientos. Entonces, la implantación del Single Pilot Operation cambia radicalmente este concepto, como estaba comentando Pilar. Es que cambia absolutamente. Para los pilotos, los avances tecnológicos son una ayuda y vienen fenomenal para la seguridad porque tienes protecciones contra el suelo, contra otros aviones, protección contra la envolvente de vuelo, pero la máquina no ha demostrado que en situaciones imprevistas y novedosas sea capaz de reaccionar y tomar decisiones que puedan evitar un accidente, como hasta el día de hoy han probado 2 pilotos cualificados y preparados en una cabina de vuelo. Sí, a ver, hay que hacer un esfuerzo grande. Está claro que estamos en un momento en el que todavía no nos lo terminamos de imaginar, ¿no? No. Pero bueno. Muchas gracias. Y yo por último, Rosa, me gustaría preguntarte, está claro que bueno, la tecnología para hacer esta realidad posible está en marcha, ¿no? Si te aventurarías a decir que la tecnología hoy por hoy puede garantizar que volando una aeronave en transporte aéreo comercial en Single Pilot Operation se garantizan al menos los niveles de seguridad operacional que tenemos actualmente en la industria. Hoy. Hoy. No. ¿En el 2025? En el 2025 probablemente tampoco. A ver, por ejemplo, para esto que decíamos del concepto de reemplazo, que fundamentalmente la idea es que haya una súper automatización a bordo del avión. Eso pasaría porque tuviéramos aplicaciones de inteligencia artificial muy avanzadas certificadas a bordo de los aviones. Ahí hay que reconocer que EASA, por ejemplo, se ha puesto las pilas. En 2020 ha sacado un roadmap para certificar aplicaciones de inteligencia artificial en todos los dominios de la aviación, incluido los aviones, software embarcado. Los planes, el EASA, para hacer esto factible, distingue como 3 niveles. Un nivel, y tienen que ver todos con la toma de decisiones. El nivel 1 es asistencia. El nivel 2 es cooperación, el nivel 3 es autonomía, es decir, tomar decisiones y ejecución. Entonces, EASA ha empezado a generar material guía para esa certificación porque se lo han pedido a la industria, porque ya ha recibido peticiones. Ahora mismo han publicado material guía para que se puedan certificar aplicaciones de inteligencia artificial para software embarcado, para ATM, para cualquier dominio de la aviación de nivel 1. ¿Vale? Todavía se tienen que pulir, pero se espera que la primera certificación se produzca en 2025. Pero para un concepto como este que hablamos de reemplazo, estaríamos hablando de nivel 3 probablemente. El material guía para el nivel 2 se publicará o esperan publicarlo en 2026, el material guía para el nivel 3 en 2028. Y si cumplen esos plazos, tendríamos ahí un marco de certificación para que esa inteligencia artificial y esa automatización pues pudiera certificarse. Y luego hay otros ámbitos, por ejemplo, en los que la tecnología está más avanzada. Para el tema de la incapacitación de los pilotos, pues detectar una incapacitación de un piloto pasaría por poder conocer su estado fisiológico y su estado de salud. Ahí la tecnología, y eso lo hemos vivido todos, lo estamos viviendo, va más rápido, porque todos llevamos
Bueno, yo hoy no, pero todos llevamos relojes de estos que nos miden toda la vida y ver, ¿no? Ahí la tecnología va un poco más rápida. Y de hecho hay muchísimos proyectos de investigación que están trabajando en monitorizar las constantes de las personas fisiológicamente. Y también lo están haciendo en la industria de aviación. Prácticamente todos los fabricantes y todos los que fabrican ATM y los proveedores de servicios de aviación aérea también tienen proyectos para medir estrés, fatiga, atención, concentración, todo este tipo de cosas. Y hay bastantes proyectos que han trabajado en medir esas constantes fisiológicas y predecir en qué estado cognitivo va a estar o un piloto o un controlador de tráfico. Eso va más rápido. Esa tecnología podría estar perfectamente operativa, pues a lo mejor en 5 años, una cosa así, ¿no? ¿Quiere decir que que la tecnología no va a llegar? Sí, si invertimos llegará. Para el 2025 yo lo veo justo. Para el 2030, que es la fecha que tiene EASA, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos, a ver. Muchísimas gracias, Rosa. Bueno, yo creo que ya ¿no? hemos llegado al fin, no tenemos más tiempo, nos encantaría estar hablando con vosotras 3 horas más, pero no puede ser. Os quiero dar las gracias por vuestras intervenciones, por tener ponentes de tan altísimo nivel hoy. Nosotros es una suerte por habernos dado vuestro punto de vista, ¿no? Sobre esta realidad. Y bueno, está claro que es un tema, ¿no? Que sin duda va a estar sobre la mesa de debates y discusiones en los próximos años, ¿no? Con lo cual pues, bueno, está claro que es una realidad, no podemos ir en contra de la tecnología, pero sí que es cierto que aquí se ha demostrado que es un tema que tiene muchas variantes y muchos factores que hay que tener en cuenta, ¿no? En la que tenemos que estar todos los agentes del sector trabajando en conjunto, porque lo ideal sería, normalmente las normativas suelen responder a una necesidad de la operación, ¿no? El reglamento Germanwings pues llega con una necesidad de actualizar la norma porque ocurre algo, el blindaje de las cabinas después de los atentados del 11S, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues llega algo absolutamente innovador y esta es mi opinión, no hay ningún factor detonante que implique una transformación de este estilo, ¿no? Con lo que creo que debemos, como está claro que la tecnología está ahí, esto va a llegar, pues tenemos que trabajar todos juntos y tenemos que procurar que la implementación lo que logre es que se incrementen los niveles de seguridad actuales de un sistema que ya de por sí es ultra seguro. Pues no sé si Laura, bueno, a ti darte las gracias también, Laura, por supuesto. Perdóname. Gracias a ti. Y no Bueno, sé si da gracias tiempo a todos. y gracias a todos, por supuesto, Sí. los que estáis en casa, los que estáis aquí. Y no sé si da tiempo a algún par de preguntas. Yo creo que si somos rapiditos, si hay alguien que... Adelante, cuéntanos. Ponte de pie y así te escucha. Ah, mira, te pasamos un micro, espérate. Gracias. Hola, mi nombre es Lucía, me presento, soy piloto de 350 y mi pregunta va para Silvia, por favor. Quería saber si se está valorando, se está hablando todo el rato de tecnología, de que que podemos tener esta tecnología en el futuro más cercano, pero ¿se está valorando el coste social de implementar una medida como esta? Pues mira, ese coste social que mencionas forma parte de... Por supuesto, se menciona a nivel internacional y se tratará y abordará en las distintas discusiones en el ámbito de BACI y también se abordará en el ámbito europeo cuando se haga la regulación, porque de momento lo que se ha encargado es el estudio para ese caso de seguridad, pero no se ha valorado ni todavía se prevé que se aborde ese coste social, pero sí se ha identificado como un factor, porque estamos hablando de que efectivamente hay un coste social en el resto de profesiones asociadas a lo que es la aviación, porque supone un cambio, y también a nivel de, no solamente de profesionales del sector, sino a nivel de pasajeros. Es decir, porque ninguno queremos que la industria aeronáutica sufra otra vez un retroceso en el tráfico aéreo como consecuencia de que pérdida de confianza por parte del que compra un billete a la hora de volar. Eso está claro. Claro, bueno, efectivamente, y aparte por eso también existe, ¿no? Toda esta posibilidad de participar de alguna manera para valorar también esa parte del coste social, ¿no? Muchas gracias, Lucía. La última, ¿alguien se anima?
¿No? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Me parece que este es un evento súper interesante. Vamos a dar paso a la presidenta de Ellas Vuelan Alto, Gemma Martín del Burgo, que nos va a decir unas palabras, y gracias de nuevo a nuestros ponentes y a todos vosotros y a los que nos están escuchando. ¿Esto está abierto? Sí, ¿no? Vale. Bueno, muchas gracias a las ponentes. Ha sido una tarde interesantísima y un tema de verdad muy novedoso y muy de moda para los próximos años, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Creo que hemos hecho un repaso muy interesante. A mí me ha quedado súper clara cómo va a ser la operación Single Pilot. No sé si lo tenía tan claro hasta este momento. Y bueno, creo que hemos hecho un repaso muy interesante, ¿no? De cómo el avance tecnológico pues, ha ido haciendo, ¿no? que las tripulaciones se hayan ido reduciendo en cabina y bueno, y creo, me he apuntado aquí 3 cositas porque me han parecido muy curiosas respecto a la tecnología. Pues bueno, hemos visto que parece que está ahí, que está preparada, que podemos mover aviones de un lado al otro del mundo dirigiéndolos desde un despacho, y eso parece posible. Pero por otro lado, bueno, pues hay dudas en cuanto a lo que mantener los estándares de seguridad y calidad necesita lo que es la aviación comercial. Ha habido un tema que me ha gustado mucho que ha comentado Rosa en cuanto a qué significa todo ese avance tecnológico, ¿no? En relación a los dos conceptos de autoridad en cabina y control. Y entonces ahí de repente he pensado en la rebelión de las máquinas, ¿no? Es decir, es cierto, o sea, el factor humano, como bien apuntaba Pilar, pues está ahí y tenemos que ver hasta dónde, ¿no? Podemos limitar una cosa y otra. Pero bueno, es cierto que el proceso está ahí, que llegará 2030, no sabemos, y que es verdad también que tenemos que ir de la mano todos, ¿no? Reguladores, fabricantes, operadores, tenemos que estar ahí, tenemos que seguir los avances, y como no puede ser de otra manera, pues desde Ellas Vuelan Alto estaremos ahí, estaremos siguiendo los avances de la tecnología, de la normativa, estando presentes en todos los foros, ¿vale? Para mantener a todos nuestros socios atentos e informados de todos los avances, ¿no? y todos los procesos que se vayan siguiendo, y que si en algún momento llega el día en el que la operación Single Pilot pues sea una realidad, pues sea con todas las garantías, ¿no? y que nos permita seguir volando muy alto a todos. Muchísimas gracias, y bueno, pues ahora si queréis podemos seguir hablando ahí, tomando un vino y charlando un ratito, ¿vale? Muchas gracias a todos por la asistencia. Pues muchas gracias, chicas. Me ha encantado, ¿eh? He aprendido un montón de cosas. Sí, yo creo